Hola compañeros, la siguiente exposición es sobre el Ministerio Público de la materia Teoría General del Proceso con la profesora Jessica Vázquez en la Universidad de Acambú, Estudios a Distancia. Nuestro equipo es el número 4, el cual está conformado por María Mesa, Héctor Escala, Manuel Manzanilla, Sujei Arias, Marisol Balabú y mi persona, Gracie Guerra. A mí me corresponde hablar sobre el Ministerio Público, pero principalmente les voy a dar una breve reseña histórica sobre este. En la época de la colonia, el rol del fiscal general era ejercido por un funcionario nombrado por la corona española, cuya tarea se concentraba en velar por el cumplimiento de la ley española de la Capitanía General de Venezuela. Luego de haber sido adelantados los procesos independentistas que dieron origen a la nación venezolana, en 1819 aproximadamente, en el marco de la República, fue cuando se estableció como tal la figura del Procurador General. Hay que tomar en cuenta que fue cuando se dio marco al origen de la República, cuando se dio origen como tal a la figura del Procurador General. En 1830 aproximadamente, la Constitución de la Gran Colombia consagraría al Ministerio Público como un órgano dependiente del Poder Ejecutivo en la figura del Procurador General de la República. No fue sino hasta aproximadamente el año 1901, cuando en la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, como así se le llamaba, se establece el Ministerio Público a cargo del Procurador de la Nación, diferenciando sus funciones a las correspondientes del Poder Judicial. En 1953, con la llegada del presidente Marcos Pérez Jiménez, son asignadas nuevamente las funciones del Ministerio Público a la Procuraduría. Sin embargo, tras el derrocamiento de Pérez, la Constitución de la República de Venezuela establecería el Ministerio Público como una institución autónoma e independiente de los demás poderes, a cargo del Fiscal General de la República. En la Quinta República, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se crea el Poder Ciudadano, el cual actualmente se ejerce por el órgano del Consejo Moral Republicano, integrado por el Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República, y al mismo tiempo se establece como tal su autonomía. Para darles un breve concepto sobre lo que es el Ministerio Público, para que se dé más a entender lo que este se trata y lo que este hace. A continuación le voy a hablar sobre el Ministerio Público en Venezuela. El Ministerio Público es un órgano perteneciente al Poder Ciudadano, como ya lo recalqué, y que tiene carácter autónomo e independiente. Este está bajo la dirección del Fiscal General de la República, que es elegido por la Asamblea Nacional por un periodo de 7 años. El artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos establece sobre más o menos las funciones como tal del Ministerio Público, pero de una forma más breve le puedo decir que el Ministerio Público se encarga de garantizar el respeto de los derechos y garantías constitucionales en los procesos judiciales, además de los tratados y convenios, acuerdos internacionales de lo cual sea parte el Estado venezolano. El Ministerio Público está integrado al mismo tiempo al Consejo Moral Republicano del Poder Ciudadano. La misión y visión del Ministerio Público, la visión como tal es ser una institución garante de la legalidad accesible, imparcial y confiable, caracterizada por el cumplimiento de sus atribuciones. Está inmersa a la dinámica social, con estrictos apegos a la preeminencia de los derechos humanos. Y la misión de esta es actuar en representación de los intereses en general, garantizando el cumplimiento del ordenamiento jurídico mediante el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en pro de una respuesta efectiva y oportuna a la colectividad, que propende a la preservación del Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Para darles un poco más a entender y un poco más definido, el Ministerio Público es el encargado de ejercer la acción penal en nombre del Estado. Es único e indivisible y está bajo la dirección y responsabilidad del fiscal o la Fiscal General de la República. Esta fue toda mi exposición. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es María Fernanda Mesa, estoy integrada en el grupo número 4 y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la naturaleza jurídica del Ministerio Público. ¿Saben cómo se configura el Ministerio Público? En general se configura como un órgano sin personalidad ni patrimonio propio, actuando bajo la personalidad jurídica del Estado, es decir, que carece de autonomía e independencia financiera y administrativa. En su ubicación institucional podemos destacar que es el centro del Poder Ejecutivo, cuyo caso el presidente o jefe de gobierno tiene facultades decisivas en su condición. Es incorporado en el Poder Judicial, caso en el cual podría quedar suspendida la función penitenciaria, y es inserto en el Poder Legislativo, pudiendo quedar en el ejercicio de su función influida por la contingencia política, e independiente de los poderes del Estado. En su normativa legal podemos destacar que el contenido de esta herramienta legal establece que el Ministerio Público está bajo el cargo de la dirección del Fiscal General de la República. Además está conformado por los fiscales superiores y los fiscales del Ministerio Público. Es una institución democrática que representa los intereses de la sociedad y no representa al gobierno ni a sus agentes, lo cual significa que esta institución posee independencia propia. Podemos encontrar en estas actuaciones los fiscales superiores, los fiscales del Estado, fiscales del proceso, fiscales con competencia, fiscales auxiliares, fiscales de los derechos y garantías constitucionales, fiscales de protección del niño, niña y adolescente, fiscales del Tribunal Supremo de Justicia, y también está compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determinan la ley, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, así como también el sistema penitenciario. A su vez, también lo conforman los medios alternativos de justicia y los ciudadanos que partieron de la Administración de Justicia con esta ley. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es Héctor Escala, soy estudiante de Derecho de la Universidad Yacambú, Cabudare, Estado Lara. En esta ocasión les voy a explicar sobre las competencias y o atribuciones del Ministerio Público. Estas competencias están tipificadas en el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y son las siguientes: garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales. Estos derechos a los que alude el ordinal están consagrados en la misma Constitución en el artículo 44 y 49. El artículo 44 nos habla sobre la libertad personal, la cual es inviolable, y el artículo 49 nos indica el debido proceso. Este debido proceso hace referencia al derecho que tienen las personas a la defensa durante el proceso judicial. Segundo, garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia. Es inadmisible o inaceptable que un juicio sea diferido por la inasistencia del fiscal o de su auxiliar. 3. Ordenar y dirigir la investigación penal. El Ministerio Público es el ente encargado de encabezar todas las diligencias concernientes a la investigación penal. Esta investigación penal no es más que las actividades o diligencias que se realicen de manera científica para determinar la autoría de un hecho o un delito, así como conocer sus características y asegurar los bienes activos y pasivos. 4. Ejercer en nombre del Estado la acción penal. El Ministerio Público en un juicio representa al Estado, es decir, que en un juicio es el Estado contra X persona. 5. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria. Este ordinal hace referencia a las acciones que realicen
los funcionarios que pertenezcan a los órganos auxiliares de la investigación penal que vayan en detrimento a las personas durante el proceso o durante cualquier nivel de la investigación. Por último, tenemos las demás que establezcan esta Constitución y la ley. Este ordinal está concatenado con el artículo 108 y el artículo 11. El artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal, que habla sobre las atribuciones del Ministerio Público de manera de procedimiento. Y el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público nos indica los deberes y las atribuciones del Ministerio Público, pero en relación a los fiscales. No obstante, cuando hablamos de los órganos auxiliares, la Ley de órganos de investigación científica, penal y criminalística nos habla en su artículo 10 de los órganos principales, que es el 6CPC, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y el artículo 14 nos habla de los órganos de apoyo. En los órganos de apoyo entran lo que son las policías y los órganos de los cuerpos policiales del Estado, así como bomberos, protección civil, etc. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, mi nombre es Manuel Mancilla. Hoy les voy a hablar principios que rigen la organización del Ministerio Público, entre los cuales tenemos responsabilidad. Los funcionarios del Ministerio Público están sujetos a responsabilidades penales, civiles, administrativas y disciplinarias por los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, establecida en la Ley Orgánica del Ministerio Público, capítulo 2, artículo del 3 al 15. Defensa del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. El Ministerio Público está profundamente comprometido con el mantenimiento, protección y fortalecimiento de estos grandes postulados. Legalidad. Los actos que el Ministerio Público ejecute deben ser realizados en completa armonía con las reglas del derecho. Autonomía e independencia. El Ministerio Público es autónomo e independiente de los demás órganos del poder público. La unidad e indivisibilidad. El principio de la unidad permite afirmar que el Ministerio Público forma un órgano o cuerpo único, en el que todos sus miembros pueden ejercer de la misma forma, bajo la misma responsabilidad, las diferentes funciones asignadas a este. Jerarquía. Las autoridades del Fiscal General de la República se extiende a todos los funcionarios del Ministerio Público, sea cual fuere la jurisdicción a la cual le pertenece. Las funciones del Ministerio Público se cumplen en todas las instancias a través de una organización en la que los fiscales y demás funcionarios tienen determinadas potestades, atribuciones y deberes específicamente señalados en la Ley Orgánica que rige la institución. Actividades, transparencia y probidad. Los funcionarios del Ministerio Público deben adecuar sus actos y criterios de objetividad, con apego a la racionalidad jurídica y técnica, ejerciendo sus atribuciones con transparencia, honradez, rectitud e integridad, en protección de la dignidad humana y los derechos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna. Celeridad. El Ministerio Público debe ejercer sus funciones con diligencia. Hola, soy Sujei Arias y les voy a hablar sobre la organización del Ministerio Público. El Ministerio Público está organizado de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público y las demás disposiciones. En primer lugar, tenemos el Fiscal General de la República, el cual es el máximo representante del Ministerio Público, y este es designado por la Asamblea Nacional por sus 2/3 partes. En segundo lugar, tenemos las direcciones del Ministerio Público, creadas por su reglamento interno con facultades orientadoras, supervisoras y controladoras de las actividades de sus representantes. En tercer lugar, tenemos los fiscales superiores de cada circunscripción judicial, quienes representan al Ministerio Público ante los circuitos judiciales penales respectivos.
En cuarto lugar, tenemos los fiscales del Ministerio Público, los cuales pueden ejercer funciones de fiscales tipificadas en la Ley Orgánica del Ministerio Público. En primer lugar, tenemos fiscales de proceso. Se encuentran facultados de ejercicio de la acción penal, controlan la fase investigativa previa y presentan los actos conclusivos del proceso. Luego encontramos los fiscales de ejecución de sentencia. Estos se encuentran facultados para verificar el cumplimiento de las penas, la concesión de beneficio, el respeto de los derechos y garantías constitucionales de los sentenciados, entre otros. Luego tenemos los fiscales de los derechos y garantías constitucionales. Tienen la facultad de garantizar en procesos judiciales y procedimientos administrativos la vigencia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Luego nos encontramos los fiscales de procuradores de menores. Son los encargados de garantizar en los procesos judiciales y administrativos el respeto de los derechos y garantías de los niños y adolescentes. Le siguen los fiscales de familias de jurisdicciones especiales. Esto lo podemos encontrar en el artículo 46, donde nos dicen que los fiscales de la familia tienen a su cargo velar por los derechos y garantías de la familia, según lo determina la Constitución, esta ley y los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por la República y las leyes especiales. Luego nos encontramos a los fiscales auxiliares. Estos tienen competencia para conocer y tramitar las investigaciones que se le atribuyan, más los procesos penales, hasta la fase intermedia establecida en el Código Orgánico Procesal Penal. Luego podemos hablar de los fiscales de competencia en el sistema penal de responsabilidad del adolescente. A esto les corresponde velar por el ejercicio de las acciones tendentes a la determinación de la responsabilidad de adolescentes en la comisión de hechos punibles. Seguimos con los fiscales ante la jurisdicción contencioso administrativa. Su competencia se encuentra en la intervención de los recursos de nulidad, interpuestos ante la jurisdicción contencioso administrativa, la cual debe ser realizada por instrucciones del Fiscal General de la República. Además, pueden ejercer acciones de nulidad contra los actos que afecten el interés general. Por último, tenemos los fiscales de competencia en defensa ambiental. Su competencia está dirigida a ejercer la acción penal en caso de delitos ambientales. Participa en conjunto con otros órganos del Estado en funciones de resguardo ambiental. Para concluir, puedo decir que las actuaciones de los fiscales del Ministerio Público deben desarrollarse en todos los ámbitos del país, e incluso por mandato constitucional. Deben organizarse a nivel nacional, estatal y municipal. Muchas gracias. Mis saludos, mi nombre es Marisol Barabú, estudiante de Derecho de la Universidad Yacambú, curso la asignatura de Teoría General del Proceso, dictado por la profesora Jessica Vázquez. En esta oportunidad voy a tocar algunos aspectos sobre el Ministerio Público. En esta primera diapositiva podemos ver la estructura de la Fiscalía General de la República y debo decir cuáles son los requisitos para que alguien asuma la condición de Fiscal General de la República. Entre ellas ser venezolano de nacimiento sin otra nacionalidad, ser reconocido como un ciudadano honorable y debe cumplir algunas otras condiciones como por ejemplo competencias como jurista. Dentro de sus atribuciones están estipuladas en el artículo 25 de la LOM y la principal de todas es dirigir el Ministerio Público. Otra fiscalía son las fiscalías superiores del Ministerio Público. Para ser fiscal superior debe ser mayor de 30 años, venezolano, abogado, haber ejercido como profesor universitario, como fiscal del Ministerio Público, haber sido juez, defensor público y haber tenido por lo menos ejercicio como abogado durante 15 años. Dentro de sus atribuciones, y una de las principales, es ejercer la representación del Ministerio Público. En esta diapositiva podemos ver que existen faltas graves del Fiscal General de la República que están contempladas en el artículo 23 y entre ellas se puede destacar atentar contra la ética pública, contra la moral administrativa y respetar a la Constitución, desconocer los principios fundamentales que están contemplados en la Constitución, organizar algún tipo de actividad partidista, política, sindicalista. Hay faltas temporales y faltas absolutas del Fiscal General de la República. La temporal la puede asumir o el vicefiscal del Ministerio Público por máximo 90 días y en caso de que esta sea una falta absoluta, estas deben ser asumidas también por él o la vicefiscal del Ministerio Público, pero con la injerencia y la aceptación de la Asamblea Nacional.
Existen las faltas de los funcionarios públicos clasificadas en el artículo 57 entre absolutas, como por ejemplo la muerte del funcionario, temporal como una licencia o las vacaciones, y una falta accidental como por ejemplo la inhibición o por recusación. En el artículo 117 de la LON se describen diversas causales de sanciones disciplinarias y administrativas, entre las cuales puede ser cuando exista una ofensa de palabra o por escrito a sus superiores por parte del fiscal. Igualmente existe lo que se llama la inhibición o recusación del funcionario público. Ellas están contempladas en el artículo 63 de la LOM. Recordemos que la recusación es cuando existe duda sobre la imparcialidad del juez y cualquiera de las partes puede tener el legítimo derecho de hacer esta denuncia. Y todas estas causales de recusación están luego contempladas en el artículo 65 de la LOM. Existen lo que se llaman las fiscalías municipales. Es muy importante porque se está tratando de hacer una municipalización de la justicia, y en el artículo 56 las fiscalías municipales tienen como objetivo principal ejercer alguna acción penal o faltas o delitos cuya pena no exceda de los 8 años. Y finalmente la Escuela Nacional de Fiscalía fue creada en el año 2008. Esa escuela fue inaugurada con la intención de capacitar al nuevo fiscal, ya que existe un compromiso muy importante en la actividad, en la investigación y en el ejercicio que debe realizar este fiscal, y por lo tanto necesitamos a venezolanos fiscales con una absoluta preparación para administrar la justicia. Muchísimas gracias.